Desde San Diego, California, 3ABN Latino presenta con el evangelista Juan Enrique López. Seguridad profética. Saludos y bienvenidos a la serie Seguridad Profética. Les habla su amigo hermano John Dinsey junto con mi esposa Idalia. Estamos llegando a ustedes desde la iglesia de San Diego, California, la iglesia Broadway, y aquí estamos alabando el nombre de Dios. Así es, amigos, bienvenidos al programa, a la conferencia Seguridad Profética, donde el pastor evangelista laico Juan Enrique López ha de presentar varios temas. Esta campaña evangelística es una colaboración de 3ABN Latino, la iglesia de Broadway hispana, y también el ministerio Seguridad Profética. Y queremos ahora invitar al pastor de la iglesia de Broadway, el pastor Antonio Aguilar, que nos acompañe en plataforma. Y pastor, gracias a Dios, está ocurriendo algo maravilloso aquí en esta iglesia. Así es, la iglesia de Broadway está muy contenta de recibir a muchos amigos que nos acompañan en esta mañana aquí en el templo, y sobre todo a todos aquellos que nos ven desde lejos a través de la señal de 3ABN Latino. Amén. Pastor, la iglesia de Broadway, aquí hay personas de varios países. ¿Puede mencionar algunos de ellos? Sí, aquí hay algunos que vienen de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, y creo que el 99.8% son de México. Muy bien, gloria a Dios. Hay mucho mexicano, pero hay de otras nacionalidades, de Puerto Rico, todos bienvenidos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y dónde está ubicada la iglesia para aquellos que quisieran ser parte o visitar? 2411 Broadway Street, San Diego, California, 92102. Todos serán bienvenidos aquí a este local. ¿Y cuáles son los días de culto? Sí, nosotros nos reunimos aquí los miércoles a las 7:15, los viernes también a las 7:15, y los sábados por la mañana desde las 8 comenzamos con servicios de oración, de estudio de la palabra de Dios y un bonito culto de adoración a las 11 de la mañana, todos invitados. Amén, gloria a Dios. Bueno, Idalia, yo creo que hemos llegado a un momento donde vamos a invitar a todos presentes que nos acompañen en oración, y aquellos que nos acompañan donde quiera que estén en el mundo, si por favor se unen con nosotros, y aquí los que están presentes se pueden colocar de pie, por favor, y le vamos a pedir a nuestro pastor Aguilar que nos dirija en oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, con gratitud venimos en esta hora para rogar tu bendición. Rogamos la bendición de tu Santo Espíritu sobre la congregación aquí presente, y también sobre todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de la señal de 3ABN Latino. Bendícenos a todos, oh Padre. Bendice especialmente a nuestro pastor y evangelista Juan Enrique López. Permite que en esta mañana tu Espíritu Santo, en esta hora, tu Espíritu Santo lo bendiga ampliamente y el mensaje de tu palabra llegue a nuestro corazón. Amén. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Quiero recordarles que el tema es una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad, por el evangelista Juan Enrique López. Pero para preparar nuestras mentes para el mensaje, tenemos música, y quiero mencionar antes de que pasen ellos al frente que este es uno de esos temas que es importante que usted tenga su Biblia en mano y tenga algo con qué escribir, porque es un tema muy importante, una luz en la oscuridad. ¿Idalia? Bueno, hemos recibido comentarios en nuestros televidentes. Si gustan enviar algún correo electrónico a 3ABN Latino, lo pueden hacer escribiendo a latino@3abn.org. El correo electrónico de 3ABN Latino es latino@3abn.tv. Amigos, somos bendecidos al unir
cada talento que Dios nos ha dado para levantarlo a Él en alto. La música es algo muy importante. Es un ministerio que conmueve corazones y el Espíritu Santo nos habla a través de ella. Amén. En esta oportunidad nuevamente vamos a disfrutar de la participación de Compás Compuesto, este dúo es un matrimonio y más adelante le van a hablar de ellos. Vamos a disfrutar este mini concierto. Que sea bendición para cada uno de ustedes y Compás Compuesto, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí. Queremos compartir en primer lugar un canto que tiene relación con la luz. Ustedes saben que el Señor Jesús nos llamó a que podamos ser luces para aquellos que todavía no saben de Él, que no lo conocen, y poder mostrarles su palabra a todos aquellos que están necesitados de ella. Por eso esta canción se llama Brilla en mí, y esperamos que pueda ser tu oración y nuestra oración también, para que el Señor pueda vivir en nosotros y a través de Él podamos alumbrar a los que están quizá viviendo en la oscuridad. Este mundo oscuro está, necesita de luz. Hay personas que no tienen paz, necesitan de Dios. El Señor llamándome está a estas almas iluminar, anunciar de su salvación. Cristo viene, proclamaré. Quiero cada día de tu amor reflejar, ser un buen ejemplo, ir a otros guiar. Solo te pido una cosa, Señor, brilla en mi corazón, brilla en mí. Solo tú puedes transformar y mi corazón restaurar. Resplandece en mi interior, que otros vean tu luz. Al pasar por tribulación, mi carácter renovarás. Nuevas fuerzas tú me darás. La esperanza hoy quiero brindar. Quiero cada día de tu amor reflejar, ser un buen ejemplo, ir a otros guiar. Solo te pido una cosa, Señor, brilla en mi corazón. Quiero cada día de tu amor reflejar, ser un buen ejemplo, ir a otros guiar. Solo te pido una cosa, Señor, brilla en mi corazón, brilla en mí. Amén. Saben que una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que cuando la leo encuentro en ella historias muy similares a las mías, de hombres, de mujeres, con pruebas, con luchas, muy similares a las que vivo yo, a las que vive Romy y seguramente a las que viven cada uno de ustedes. Y cómo en esas situaciones ellos buscaron a Dios, y muchas veces con éxito, a veces flaqueando y volviéndose a levantar, pero siempre confiando en Dios salieron adelante. Por eso es la importancia de leer la Biblia todos los días. Nos queremos parecer a Dios cada día, nos queremos imitarlo a Él. Y la única manera de poder hacerlo es leyendo la Biblia. Por eso esta canción que vamos a cantar ahora habla justamente de eso y se llama Cómo imitar al Maestro.
¿Cómo imitar al Maestro? ¿Cómo imitar a Jesús? Si pasó tan poco tiempo buscándolo en oración, ¿cómo tener su mirada, su santo toque de amor? Si ya no leo la Biblia, si ya no escucho su voz, ver y aceptar que no encuentro salida, reconocer dónde estoy. Eso me enseña el Espíritu Santo y me dirige hacia Dios. ¿Cómo imitar al Maestro? ¿Cómo imitar a Jesús? Si pasó tan poco tiempo buscándolo en oración, ¿cómo tener su mirada, su santo toque de amor? Si ya no leo la Biblia, si ya no escucho su voz, ver y aceptar que no encuentro salida, reconocer dónde estoy. Eso me enseña el Espíritu Santo y me dirige hacia Dios. Hoy quiero imitar al Maestro. Hoy quiero imitar a Jesús. Hoy quiero pasar mucho tiempo buscándolo en oración. Hoy quiero tener su mirada, su santo toque de amor. Hoy voy a leer su palabra. Hoy voy a prestar atención a su voz. Quiero imitar al Maestro, voy a imitar a Jesús. Amén. Este canto que vamos a cantar ahora habla acerca del tema principal del cual el pastor va a predicar en esta oportunidad. Es acerca de la veracidad de la Biblia. ¿Será que realmente tiene sentido leerla? ¿Tiene sentido estudiarla? ¿Será que es verdad todo lo que ella dice? Esto es lo que dice esta canción, que dicen cuando me pregunten.
yo les diré que Cristo es mi Salvador, que en ese libro he escuchado su voz, que en él he encontrado la ayuda que busqué, mi vida transformado y en él feliz seré. Cuando vengan dudas a tu corazón, intenta responder con la razón. Dios es la respuesta que tu alma anhela hoy. En ti está probar su poder. Y tú les dirás que Cristo es tu Salvador, que en ese libro has escuchado su voz, que en él has encontrado la ayuda que buscabas, tu vida transformado y en él feliz serás. Y tú les dirás que Cristo es tu Salvador, que en ese libro has escuchado su voz, que en él has encontrado la ayuda que buscabas, tu vida transformado y en él feliz estás. Feliz seré, feliz seré. Amén. Amén. La siguiente canción viene con una promesa hermosa que encontramos en la Biblia, que de alguna forma le da sentido a nuestra vida. Cuando leemos, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y le creemos realmente a Dios, nuestra vida cobra sentido. Por eso queremos cantar y esperamos que esta canción pueda ser quizás la respuesta a alguien que está orando, que le está pidiendo ayuda a Dios, porque quizás no le encuentra sentido a su vida. Y esperamos, así como nosotros hemos descubierto que realmente en Dios nuestra vida tiene sentido, que tu vida también la pueda tener. Que los propósitos de Dios, esos sueños que Dios tiene para tu vida, se puedan hacer realidad. Nosotros en este tiempo de matrimonio, de ministerio, hemos encontrado que Dios quería que estemos involucrados con el ministerio de la música. Y así cuando ya éramos novios, nos empezamos a dar cuenta que podíamos pasar el tiempo juntos cantando, disfrutando de escribir canciones, pero nos dimos cuenta que esto no era algo para nosotros simplemente, sino que teníamos que compartirlo. Y cuando empezamos a hacer eso, la bendición y la satisfacción que sentimos fue muchísimo mayor. Saber de que quizás una canción así imperfecta, con nuestras voces, con nuestros arreglos musicales, podía llegar a hacer la diferencia en la vida de alguien, realmente fue mucho. Y nosotros no somos los únicos a los que Dios llama a servir a los demás. Todos aquí hemos venido con algún talento, hemos venido al mundo con alguna herramienta en nuestras manos para poder servir. Y ese es el mayor ministerio que podemos llevar a cabo. Nuestro talento es nuestro ministerio. Y por eso te invitamos a que puedas preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? ¿Para qué he venido al mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y a través de esta canción queremos recordarte que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes. Esta canción se llama Te haré entender.
cosas, una guía, una respuesta que no puedes hallar. Piensa, solo estoy luchando y no hay nadie aquí a mi lado que me pueda ayudar. Mas si tú me invocares y me buscares hoy, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, te guiaré y te mostraré el sendero a seguir, que a tu vida guiará hacia la eternidad. Si esperas que tu vida tenga una razón distinta, ya no debes buscar. Soy tu Padre, soy tu amigo, tu Dios fuerte, tu abrigo. Siempre yo te amaré, sobre ti estarán mis ojos. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, te guiaré y te mostraré el sendero a seguir, que a tu vida guiará hacia la te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, te guiaré y te mostraré el sendero a seguir, que a tu vida guiará hacia la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga. En una época de profunda oscuridad moral, cuando pareciera que las tinieblas han entenebrecido por completo a la conciencia humana, deberíamos estar dispuestos a buscar la única luz. Solamente podemos tener esperanza en un lugar. Un solo sitio nos puede otorgar la luz que buscamos. En su exaltación a la palabra de Dios, el salmista expresa lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nuestro tema de hoy será una luz en la oscuridad. Queridos amigos, es un gusto saludarles, verles a todos aquí para gozarnos hablando de la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a usted que está allá en casa, en la oficina o en cualquier parte del mundo. Un saludo cariñoso para usted desde aquí, desde la bella y hermosa ciudad de San Diego, California. Esperamos que continúe con la programación de esta serie, Seguridad Profética. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana
Pero antes de abrirla, quiero invitarles para pedirle al Todopoderoso que envíe su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. ¿Me acompañan? Inclinen sus rostros, por favor. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento especial, oh Dios, te queremos pedir un favor especial también. Que envíes a tu Santo Espíritu a nosotros, para que nos guíe a toda verdad. Que envíes tu Santo Espíritu a cada televidente, para que lo guíe a toda verdad. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. No sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en algún lugar oscuro, pero totalmente oscuro. Algo así como unos 3,000 metros adentro de la tierra. ¿Hay alguno que ha estado en un lugar así? Hay una persona acá. No sé dónde estuvo, pero yo estuve en un lugar donde mi padre trabajó. Él era minero. Y la mina tenía 11 niveles. Tuve la oportunidad de hacer un viaje hace algunos años con mi hijo Jair. Y el director de la mina nos llevó a conocer gran parte del mineral. Y me dijo, quiero llevarte al nivel 7, porque ahí trabajó tu padre. Y llegamos al nivel 7, no sé cuántos metros bajo tierra, pero eran muchos metros. Y cuando estábamos allá nos dice, quiero que sientan la oscuridad, apaguen las lámparas. Y las apagamos. Y la oscuridad, usted puede imaginar, muchos metros bajo tierra. Pero no me impresionó tanto porque ya había tenido otra experiencia antes. Viajábamos con mi esposa por el suroeste de México. Y un sobrino nuestro nos llevó a las grutas de Cacahuamilpa. Alguno de ustedes que es de Guerrero quizás ha estado allí en ese lugar. Aquí hay alguien que ha estado allí en ese lugar. Pues bien, es una gruta de 4 kilómetros de profundidad y tiene una banqueta de más o menos 4 pies de ancho. Y tiene iluminación a lo largo de la banqueta. Cuando entramos, el guía nos dijo, a veces se va la luz, pero no se preocupen, si eso pasara, solamente tardan 7 horas en rescatarnos. A la entrada vendían unos bastones con una cabeza de venado. Y mi sobrino y yo, pensando que éramos bien inteligentes, compramos bastones. Y dijimos, si se llega a ir la luz, nosotros no nos quedamos atrapados. Nosotros podremos salir. Ponemos a Leticia, mi esposa, en medio, la tomamos de la mano, tú raspas la orilla de un lado de la banqueta, yo raspo el otro, y nosotros salimos de aquí. Bien, recorrimos toda la gruta hasta el final. Iniciamos el camino de regreso, y más o menos después de una media milla de haber caminado, encontramos a otra excursión que iba hacia adentro. Los guías hablaron entre ellos, y el guía de la otra excursión le dice al nuestro, ¿sabes qué? No traigo lámpara, tú ya vas de salida, préstamela. Y él dijo, sí, claro, llévatela. Nosotros seguimos caminando, habíamos caminado, no sé, tal vez 20, 25 minutos, cuando de repente, ¿qué creen? Se fue la luz. En el mismo instante que se fue la luz, mi esposa la sentí que empezó a caminar en el sentido contrario. Y no sé cómo, yo creo pisó la orilla de la banqueta y la sentí que iba hacia abajo. Y tampoco sé cómo, pero yo la tomé del brazo y la traje a donde yo sentía que había suelo firme. Después ella me preguntó, oye, ¿cómo hiciste eso en la oscuridad? Y pues yo tuve la oportunidad de decirle, es el amor. Mi sobrino y yo dijimos, hay que echar a andar el plan B. Leticia en medio, raspa la banqueta Ariel y yo raspaba la otra banqueta. ¿Estamos listos? Sí, vamos a salir. Y quisimos caminar y los pies no se despegaban. Y íbamos arrastrándolos poquito así. Se fue la luz como una media hora más o menos. Y cuando volvió la luz y volteamos a ver la última figura que habíamos visto, ¿dónde creen que estaba? Estaba ahí a un ladito de nosotros. No habíamos avanzado
nada. Mis queridos amigos, esta experiencia me ayudó a mí a entender algo primordial en la vida del ser humano. En primer lugar, cuando estamos en medio de la oscuridad, lo primero que sucede con nosotros es que perdemos la ubicación. No sabemos dónde estamos, no sabemos para dónde ir, y entonces tenemos un problema. No sabemos qué hacer. Muchas veces tomamos el rumbo equivocado, como le pasó a mi esposa. En lugar de salir, ella iba más adentro. También actuamos con torpeza. Hacemos cosas que no debemos de hacer. Dar un paso en falso es actuar con torpeza. Pero lo más triste es que sentimos una inseguridad terrible. Inseguros. Nosotros no nos atrevíamos a despegar un pie del piso. Sentíamos pavor, sentíamos miedo de movernos. Es algo extraño, es algo que estaba más allá de nuestra voluntad. ¿Qué sucede en la oscuridad? Perdemos la orientación. Tenemos la gran necesidad de una luz. Y déjenme decirles, mis queridos amigos que me escuchan, que este mundo en el cual nosotros vivimos es como una gruta profunda, de muchos metros de profundidad, obscura totalmente. Las tinieblas del pecado la han obscurecido. Y muchas veces los seres humanos no sabemos qué hacer. Actuamos con torpeza, nos desorientamos, tomamos el rumbo equivocado, sentimos la inseguridad y la necesidad de saber salir de esa oscuridad. Yo quiero hablarles en esta mañana de una luz que Dios nos dejó para que nosotros en este túnel oscuro no tuviésemos problema, y es la sagrada palabra de Dios. En esta mañana quiero hablarte de este sagrado volumen que es la voluntad revelada de Dios para ti. ¿No sabes qué hacer en la vida? La palabra de Dios te dice qué hacer. ¿No sabes cómo conducirte en la vida? La palabra de Dios te dice cómo. ¿Tienes problemas con vicios que no has podido vencer? La palabra de Dios te lleva a Cristo Jesús, que es el único que tiene poder para vencer todo problema que tú tengas. Esto es la palabra de Dios. Si la abrimos en el Salmo 119, 105, encontramos nosotros que dice allí, tu palabra, hablando de la Biblia, nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y escuche usted, cuando dice es una lámpara, no está hablando de una pequeña linterna. Está hablando de una lámpara potente que es capaz de ahuyentar todas las tinieblas del pecado para enseñarte el camino de la rectitud que te lleva a los brazos de Cristo Jesús. Es una lámpara potente, potente. No, en los tiempos antiguos no había esas lámparas que hay ahora. Sin embargo, lo que había al salmista le pareció bien para ilustrarlo. Dice, es una lumbrera. Una lumbrera en aquellos tiempos eran varios trozos de pino. Algunos lo conocen como ocote, que lo prendían y con eso se iluminaban. Y eran varios, porque si fuera uno nada más, no alumbraba mucho. Pero cuando juntaban varios y los prendían, era una lumbrera. Y esa lumbrera la usaban para caminar y no tropezar. La palabra de Dios es eso para nosotros. Una lámpara potente, una lumbrera que ilumina nuestro camino. En 2 de Pedro 1:19 leemos, tenemos también la palabra profética más segura. Y ya usted podrá entender por qué esta serie se llama Seguridad Profética.
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto quiere decir, mis queridos amigos, esto quiere decir que la palabra de Dios nos conduce al conocimiento que nos permite vivir según la santa voluntad de Dios. Quiere decir que nos lleva al conocimiento de la verdad, que cambia nuestras vidas, que nos transforma, hasta que el día aparezca claro para nosotros. Aunque vivamos en un mundo de tinieblas, nosotros podemos caminar como de día, hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y eso quiere decir hasta que Cristo Jesús reine en tu corazón. De paso, en esta mañana yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que jamás ha tenido un ejemplar de la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí que nunca ha tenido un ejemplar de la palabra de Dios en sus manos? ¿Pudiera ver sus manos? Les pregunto porque en este momento yo quisiera poner en sus manos un ejemplar de la palabra de Dios, una lámpara para que usted le ilumine el camino. ¿Habrá alguien? Levante su mano, por favor. Las personas encargadas les llevarán la Biblia hasta el lugar donde usted está. El Señor Jesús, muy cerca del momento de ser sacrificado para darnos salvación, muy cerca de ese momento, el Señor Jesús elevó una oración. Una oración que se registra en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y dentro del pedido directo a su Padre Celestial en favor tuyo y mío, el Señor pronunció estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios estaba intercediendo por nosotros. En su forma humana, Cristo Jesús se dirigía a su Padre Celestial y le hace este pedido: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué significa santifícalos en tu verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede la palabra de Dios, cómo puede un libro, un volumen como este, santificar nuestras vidas? ¿De qué manera lo puede hacer? Algunos han pensado que tener una Biblia es suficiente. Tenerla en casa, darle un lugar especial, limpiarle el polvo todos los días, es suficiente. Algunos han pensado que caminar con la Biblia bajo el brazo es suficiente. Y esto sucede dentro de muchos que aún se consideran religiosos, porque hay muchas personas que se consideran religiosas, creyentes, pero de verdad, si la palabra de Dios no es abierta, no produce el efecto que Cristo quiere que produzca, de santificar la vida. Y vamos a ver qué significa eso. Pero quiero contar la experiencia de un hombre que le preguntaron: ¿es usted creyente? Y dijo: oh, sí, yo soy creyente. Entonces, ¿religioso usted? Dijo: sí, soy religioso. Y dígame usted, ¿en qué cree usted? Y dice: oh, yo creo lo que cree mi iglesia. Muy bien. ¿Y en qué cree su iglesia? Y él dice: bueno, mi iglesia cree lo mismo que creo yo. Está bien. Ahora dígame entonces, ¿en qué cree usted y su iglesia? ¿En qué creen los dos? ¿En qué creen ambos? Y él dice: mi iglesia y yo creemos justamente y exactamente lo mismo. Cuando no hay un conocimiento de la palabra de Dios, no podemos hablar de la verdad de Dios. Cuando el Señor oró por ti y por mí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Él estaba deseando que Dios pusiese en nosotros el deseo de abrir las sagradas páginas de la Escritura todos los días y buscar en ella
el conocimiento que necesitamos para ser santos. ¿Escucha usted? Para ser santos. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Y qué significa ser santo? Ser santo, para nosotros en nuestra forma humana, significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de las tinieblas de oscuridad profunda de este mundo. Apartado de las tinieblas para la honra y para la gloria de Dios. O sea, que si nuestra vida sin el conocimiento de la palabra de Dios es un desastre, por el conocimiento de Dios nuestra vida va a ir siendo transformada a medida que nosotros vayamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dejó su santa palabra, cuando nos dio esta luz para iluminar nuestro camino, su propósito era precisamente que nuestras vidas fueran transformadas. Porque estamos en medio de dos fuerzas. Por un lado, Satanás quiere perdernos. ¿Sabe usted que Satanás usó a algunos seres humanos para en un tiempo de la historia prohibir la lectura de la palabra de Dios? Y cuando eso sucedió, la gente perdió el conocimiento de Dios. Solamente sabía lo que le decían cuando se escuchaban predicaciones, pero no tenía acceso a la palabra de Dios. Y eso produjo un gran problema. Sumió al mundo en un periodo de tinieblas espirituales. La misma historia registra esa época como la edad oscura o el oscurantismo, cuando no había Biblias accesibles a los seres humanos. Gracias a Dios que ahora nosotros no tenemos ese problema y podemos tener un ejemplar de la palabra de Dios con nosotros. Y Dios quiere que su palabra produzca en nosotros una transformación, un cambio. Pero déjeme decirle que si tenemos la Biblia y no la estudiamos y no abrimos sus páginas, no funciona. Es como traer una lámpara apagada y andarse tropezando. No sé si a ustedes les pase como a mí, pero cuando me levanto de noche, yo no quiero molestar a mi esposa con la luz. Así que creo que conozco la casa perfectamente y empiezo a caminar hasta que tropiezo con algo y no la despierto por la luz, sino por el golpe. Así hay mucha gente que cree que sabe caminar en las tinieblas de este mundo y piensa que no necesita la palabra de Dios. Algunos piensan, ¿cómo puedo creer en la palabra, en la Biblia, si es un libro escrito por hombres? ¿No le he hecho esa pregunta a usted? A mí muchas veces me lo han dicho. ¿Cómo puedo creer en este libro si fue escrito por hombres? ¿Cómo puede ser la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Y lo que a mí me encanta de la palabra de Dios es que tiene respuesta para todo. Y podemos comprobarlo. Dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es cierto, la Biblia fue escrita por seres humanos. No hay duda al respecto. Pero estos seres humanos no fueron cualquier ser humano que quiso escribir lo que quiso. No, fueron individuos que Dios llamó para desempeñar este trabajo de escribir, de poner en tinta la voluntad de Dios, revelarla a nosotros. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No eran sus palabras, era la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es la palabra de Dios, aun cuando haya sido escrita por seres humanos. Déjeme decirle que la Biblia es un libro maravilloso. No existe otro libro como este. Hay algunas cosas interesantes que yo quiero que usted sepa en esta mañana. Este volumen se compone de dos partes principales. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda parte
es el Nuevo Testamento. Este libro fue escrito por más de 40 autores diferentes y distintos en un periodo de 1500 años. Entre los autores se contaban reyes, agricultores, pescadores, médicos, eruditos, cobradores de impuestos. Una variedad de seres humanos en un periodo de 1500 años. Y sin embargo, la palabra de Dios aparece en un todo como una unidad, como si hubiese sido escrita por una sola persona. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, inspiró a los escritores bíblicos. Por eso es una unidad. Hay personas que dicen que hay contradicción en la Biblia, lo que dice uno, otro lo contradice. Y de verdad, eso sucede porque toman una sola parte. Y la Biblia es un libro de texto y contexto. Tenemos que entender el texto ayudados por el contexto. Y las Biblias han sido preparadas ya para que no tengamos problemas. Tiene unos numeritos pequeños y letras pequeñas que le conocemos como referencias, que nos indican dónde está el contexto del texto que estamos hablando. Y cuando nosotros ponemos las dos cosas juntas, encontramos que no hay ninguna contradicción, porque Dios, acuérdense, que no cambia. No tiene sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y mañana, y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, su palabra tampoco cambia, es la misma siempre. Hay personas que tratan de darle una interpretación que no tiene la palabra de Dios. Hay quienes quieren que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, pero ese es otro problema, ese es un problema humano. La palabra de Dios no tiene ningún problema porque es palabra de Dios, escrita por seres humanos bajo inspiración. Es una unidad, como si un solo autor lo hubiera escrito. Y de verdad, cuando decimos un solo autor, es un solo autor. Es Dios, el autor de su santa palabra. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Déjeme decirle, mi querido amigo, que cuando el hombre pecó, cuando rompió la íntima relación con Dios, ya no pudo hablarle cara a cara. Pero Dios no dejó a su criatura a expensas del enemigo. Siempre buscó a un ser humano para comunicarse con el ser humano. Le revelaba su voluntad a través de sueños, le hablaba directamente, le mostraba visiones, y eso para que el ser humano lo escribiera y lo fuera transmitiendo. Nunca el Señor nos ha dejado en la oscuridad. Si nosotros andamos en oscuridad y si nosotros queremos andar en oscuridad, no es por causa de Dios, sino es por causa nuestra y de Satanás. Satanás no quiere que usted tenga una Biblia en sus manos. Satanás no quiere que usted la abra cuando usted está a punto de ir a buscar su Biblia para pasar unos momentos en estudio. Le susurra al oído: prende la tele, vas a ver qué preciosa novela están pasando en este momento. Y usted deja la Biblia a un lado y se pone a ver un programa que no le va a producir ningún efecto de beneficio espiritual. O hay un partido de fútbol o cualquier cosa. Él siempre trata de distraernos, de quitarnos ese momento que nosotros íbamos a pasar en comunión con Dios. Pero nosotros debemos de aprender que si el Señor quiere que su palabra nos santifique, entonces tenemos que estudiarla constantemente. La Biblia es un libro maravilloso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero escuche usted esto: es útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quiere decir, mi querido amigo, que tú como hijo de Dios eres un siervo de Dios y debes de estar capacitado para toda buena obra. ¿Cómo es posible que tú llegues a ser una persona capacitada para toda buena obra? Por el diligente estudio de la palabra de Dios. Es útil para enseñar. ¿Qué nos puede enseñar la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios nos podrá enseñar geografía? ¿Qué piensa usted? Sí, por supuesto. ¿Nos podrá enseñar historia? Claro que nos enseña historia. ¿Qué cosa no nos puede enseñar? Hay en la palabra de Dios tantas cosas que los hombres de ciencia, con mucha preparación y mucho estudio, no lo sabían. Fíjense ustedes que la gente creía que la tierra era plana. Antes de que Cristóbal Colón descubriera América, pensaban que la tierra era plana. Y hay tantas historias y fantasías acerca de la tierra. Algunos que son contemporáneos míos recordarán que nos enseñaban que la tierra estaba sostenida por 4 grandes elefantes que a su vez estaban parados sobre una gigantesca tortuga. Fantasías. Y pensaban que era de forma plana, que si navegaban hacia cualquier punto, llegarían al final y no sabían qué pasaba allá. Se dice de Cristóbal Colón que era un estudioso de la palabra de Dios. Job ya había escrito varios siglos anterior que la tierra tenía forma esférica y que colgaba en el espacio. Cristóbal Colón descubrió eso y dijo: la tierra es redonda y lo voy a probar. Y se lanzó con sus 3 carabelas, se hizo a la mar. Y ahora nosotros sabemos que la tierra es redonda, que es una esfera. La palabra de Dios ya lo tenía descrito para enseñarnos. El libro de los Proverbios es un libro maravilloso, especialmente para los jóvenes. No saben, jóvenes, qué hacer en la vida, no saben cómo conducirse, no saben qué decisiones tomar. Abran el libro de los Proverbios y van a encontrar consejos para cada aspecto de su vida. Y llegarán a ser hombres de bien, preparados para toda buena obra. Hay muchos libros en el mundo, hay muchos libros que usted puede comprar, leer. De hecho, cuando asiste a la escuela, a la universidad, tiene que leer muchos textos. Pero ninguno de ellos es inspirado. Ninguno de ellos tiene la inspiración divina. Le pueden ayudar a prepararse, le pueden dar una educación académica muy buena, pero jamás le darán la salvación, porque eso pertenece únicamente a la palabra de Dios. ¿De qué sirve ser un erudito? ¿De qué sirve ser una persona preparada? ¿De qué sirve tener conocimiento científico y saber muchas cosas si después de todo me voy a perder en este mundo? Pero la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, nos ofrece una educación, aún académica, ¿sabe usted? Conocí una viejecita, fue del tiempo de la Revolución Mexicana, nació en esos días difíciles de la Revolución Mexicana. No tuvo la oportunidad de asistir a una escuela para prepararse, para aprender a leer y escribir. Cuando ella recibió la palabra de Dios en sus manos, pues no sabía qué decía, porque no sabía leer. Pero ¿sabe usted qué? Aprendió a leer con la palabra de Dios. Y cuando yo la escuchaba leer, leía mejor que muchos estudiantes de secundaria. Y sé que esto es una realidad y una verdad, porque esa ancianita era mi abuela. Por ella nosotros conocimos a Cristo Jesús. Por ella nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios. Y ella aprendió a leer con la palabra de Dios. Y he oído testimonios de cosas extraordinarias que la palabra de Dios ha hecho. Ha habido personas que son
esclavas de algún vicio y que de ninguna manera pueden salir del vicio. Han estado en Alcohólicos Anónimos, han estado en instituciones de rehabilitación y aún el vicio permanece allí. Pero cuando ellos han llegado al conocimiento de la verdad y cuando han encontrado el pasaje de Filipenses que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se han entregado al Señor, el Señor los ha fortalecido y han abandonado su vicio. La palabra de Dios es poderosa. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los rabinos, los líderes religiosos de Israel, consideraban al Antiguo Testamento como la palabra de Dios, como las Sagradas Escrituras. Pero había un problema con ellos. No identificaban al autor del Antiguo Testamento. Y es que el Antiguo Testamento habla de Cristo. A través de todas las páginas habla de Cristo. Y Cristo estaba con ellos y ellos no lo reconocían. El Señor Jesús les habló y les dijo: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mi favor. Aquí hay una lección importante que debemos aprender. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que envíe a su Espíritu para que nos pueda instruir, porque podemos caer en el error de los dirigentes religiosos de Israel, que creían que aquí estaba la vida eterna, pero al autor de la vida eterna no lo reconocían. Si nosotros estudiamos con diligencia la palabra de Dios nos va a llevar a los brazos tiernos y amorosos de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, que a través del estudio de su palabra nosotros encontremos la salvación que hay en Cristo Jesús. Y el Señor dice: ustedes estudian con diligencia la palabra de Dios porque piensan que ahí está la vida eterna. Son ellas las que testifican a favor mío, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que encontrar en su palabra a Cristo Jesús. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense el poder que tiene la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, los guerreros usaban espadas que tenían filos solamente por un lado. Cuando alguien inventó la espada que tenía dos filos, filo de ambos lados, tenía cierta ventaja. El que tenía una espada de dos filos tenía cierta ventaja sobre su contrincante, porque podía penetrar el cuerpo hasta partirlo en dos. Podía llegar hasta la columna vertebral y quebrar las vértebras y extraer la médula. ¿Y sabe usted que la palabra de Dios es más poderosa que una de esas espadas? Penetra hasta partir el alma. ¿Y qué quiere decir penetra hasta partir el alma? Quiere decir que cuando yo abro la palabra de Dios y empiezo a encontrar en la palabra de Dios la voluntad de Dios, me doy cuenta que mi voluntad no es la voluntad de Dios, que las cosas que a mí me gustan no son las cosas que a Dios le gustan, que lo que yo hago no es lo que Dios espera que yo haga. Y mientras más leo en la palabra de Dios y mientras más profundizo en la palabra de Dios, más se van descubriendo mis errores, y el Señor habla a mi sentido y me enseña lo que yo debo de hacer. Me señala todo el problema que yo tengo para tener una íntima relación con Él. El Señor habla a través de su palabra. Hay algunas personas que han pensado: Dios escribió esto para mí, esta es mi vida, esto es lo que yo soy. Y de verdad, ese es el poder de la palabra de Dios, que nos revela quiénes somos.
Nos dice que somos seres pecadores, que necesitamos a un Salvador. Nos enseña que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, necesitamos a un Salvador. Nos enseña que por más bien que nosotros nos portemos para conseguir la salvación, no la logramos. La palabra de Dios obra en nosotros un cambio y una transformación que nos pone en armonía con el Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Qué es lo que produce en nosotros? Produce eso que Cristo quiso, la santificación. Dejamos de ser lo que éramos para transformarnos en algo infinitamente mejor y más bello. Al pueblo de Israel se le enseñó que debía valorar la palabra de Dios. Y para preservar la palabra de Dios de generación en generación, ellos tenían que hacer algo especial que tú y yo también tenemos que hacer como padres. ¿Cuántos padres hay aquí en esta mañana? Hay muchos padres. Yo no sé si están haciendo lo que el Señor quiere que hagan o no, pero si no lo están haciendo, fíjense el poder de la palabra de Dios. Esta mañana nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Hablando de la palabra de Dios, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra y enseñarlas a nuestros hijos. Debía de ser de generación en generación. Si usted como padre enseña a su hijo o a su hija a amar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, sus hijos crecerán como hijos de Dios, se conducirán como hijos de Dios, y usted será feliz porque sus hijos son hijos de Dios. Si usted descuida el estudio de la palabra y descuida el impacto en sus hijos de llevarlos al conocimiento de Dios, sus hijos crecerán en medio de este túnel oscuro y tropezarán y perderán el rumbo, tomarán un rumbo equivocado, estarán desorientados, no sabrán qué hacer. Por eso, la palabra de Dios debe de ser nuestra primeramente como padres y luego transmitirla a nuestros hijos. Y nuestros hijos la transmitirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así la palabra de Dios seguirá siendo de bendición para muchas generaciones. Lo ha sido, a pesar de que Satanás ha tratado de destruir la palabra de Dios, no ha podido hacerlo. La palabra de Dios permanece para siempre y tenemos nosotros la palabra de Dios con nosotros. Y yo no sé si alguno de ustedes que está aquí en esta reunión con nosotros, yo no sé si jamás ha tenido la palabra de Dios. Cuando usted tenga la palabra de Dios, yo quiero que usted viva la misma experiencia que el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice en el capítulo 15 y verso 16: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Halláronse tus palabras y yo las comí. ¿Podremos comernos la Biblia? Está hablando, por supuesto, en sentido figurado. Yo sé que más de ustedes ha escuchado la expresión: este amigo se devora los libros. Cuando hay una persona que le gusta leer y toma un libro y desde que empieza hasta que lo termina y rápidamente lo lee, dice: este amigo se devora los libros. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Halláronse tus palabras y yo las comí. Debemos devorar la Biblia. Debemos de empezar y no terminar, leerla una vez y otra vez. Y algo más que sucede con la palabra de Dios, déjenme decirles, hay algo más que sucede con la palabra de Dios. No importa cuántas veces usted la lea, cuando la vuelve a abrir, es fresca, es nueva para usted.
No importa cuántas veces usted la haya leído, cuando la vuelve a leer encuentra algo nuevo. Siempre, siempre encuentra algo nuevo. Esto es algo maravilloso y extraordinario de la palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo que posea semejante poder. Enseñar, producir conocimiento, tocar las cuerdas sensibles del corazón, llevarnos a Cristo Jesús, revelarnos nuestro pecado, hacernos sentir que somos miserables y necesitamos a un Salvador, llevarnos al arrepentimiento, buscar a Cristo Jesús, tener un encuentro con Él, sentir el perdón de nuestros pecados, saber que Él volverá pronto por nosotros, y aunque estemos en un mundo de tristeza y de dolor y de tinieblas, si nosotros hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado la salvación. Y si hemos encontrado la salvación, no tenemos nada que temer. Suceda lo que suceda en este mundo, nos pase lo que nos pase, si nosotros estamos con Cristo, no importa qué suceda. Un día Cristo volverá por nosotros y nos llevará a la patria celestial. También dice la palabra en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí se encuentra una bienaventuranza para usted. Usted es bienaventurado esta mañana porque está aquí escuchando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice también que el tiempo es corto. Y no se pierda nuestro siguiente tema. Aquí está el futuro, porque nos va a mostrar exactamente dónde estamos en el tiempo. Cuánto falta para que termine el tiempo de este planeta. Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces como seres humanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener una Biblia y leerla todos los días. Si usted no tiene una Biblia, diríjase con cualquiera de nuestros diáconos y dígale que usted no tiene una Biblia para que le pongan una Biblia en sus manos. Tener una Biblia y leerla todos los días es importante. Es algo que nosotros debemos de hacer. Pero cuando tengamos la palabra de Dios con nosotros, debemos de aceptarla con gozo y con alegría. También nosotros debemos de practicar sus enseñanzas, porque de lo contrario no vamos a dejar que la Biblia produzca en nosotros un cambio. Les explico. La Biblia dice: el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo quiero ser sabio, debo abstenerme de probar bebidas alcohólicas. ¿Correcto? Pero si yo lo leo, digo interesante, pero se presenta la oportunidad y veo el alcohol y lo ingiero, y el alcohol produce en mí los efectos de intoxicación, y me subo al carro y empiezo a conducir, y yo creo que voy en el carril correcto, y cuando siento me estoy estrellando con un árbol o con un carro. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Este es el consejo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar el consejo y ponerlo en práctica y decir: Señor, este vicio me tiene atado, este vicio me tiene esclavizado, yo no puedo con él. Tienes que intervenir tú en mi vida, tienes que descender tú aquí a donde yo estoy, tienes que producir un cambio en mí, tienes que darme el poder para vencer. ¿Y sabe usted qué? Dios lo hace. El Señor lo hace. Vi una familia que tenía a un niño pequeño, y el hombre era un ejecutivo de una empresa muy importante.
proveía del sustento para su familia. No le faltaba nada a la familia, pero un día se hizo esclavo del vicio del alcohol. Perdió el trabajo, perdió los bienes materiales. La familia terminó en la calle. Vivían en medio de mucha pobreza. La madre sufría y el niño miraba a la madre sufrir. Y una noche de invierno no llegaba el padre. Ya estaban acostumbrados que a altas horas de la noche venía cayéndose, pero llegaba a casa. Llegaron las 4 de la mañana, no llegó. Llegaron las 5 de la mañana, no llegó. Empezó a amanecer y la madre le dice al niño: vamos a buscar a tu padre. Y tomaron el camino rumbo a la taberna. Cerca de medio camino encontraron un cuerpo entre la nieve y se acercaron y removieron la nieve, y era el esposo y padre que estaba muerto. Allí en ese lugar la madre invocó la presencia de Dios, pidió el poder de Dios para fortalecer a su niño, para que nunca cayera en el vicio que había llevado a la muerte a su padre. Y esta madre hizo algo interesante. Le explicó a su hijo lo que había sucedido con su padre y le dijo: hijo mío, quiero que aquí tú me prometas delante de Dios que jamás vas a probar el alcohol, para que no termines como tu padre. El niño lo prometió, y la madre sabía que este niño iba a enfrentar un mundo hostil. La madre sabía que este niño, cuando creciera, iba a enfrentar problemas. Y le dijo: hijo mío, quiero poner en tus manos un libro que te salvará, un libro que te protegerá. Es la santa palabra de Dios. Y le leyó el pasaje: el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Esto hizo tu padre. No hizo caso de este consejo y por eso no fue sabio y terminó como terminó. Pero tú prométeme que vas a leer tu Biblia y que vas a respetar lo que Dios dice y que jamás tocarás una copa de licor. Y el niño lo prometió. Cuando el niño creció, se hizo marinero, navegaba por los mares, tenía muchos compañeros que cuando llegaban a un puerto, lo primero que hacían era salir, ir a las cantinas y emborracharse. Él era un ejemplo. El capitán del barco tenía cierta preferencia por él porque sabía que era un joven educado, honrado, que no tenía vicios. Y sus compañeros se propusieron, guiados por el enemigo, se propusieron hacerlo tomar, no importaba qué. Y trataron un plan bien trazado por una mente maestra que los dirigía. Empezaron a ser amables con él, lo invitaron a comer. Cuando llegaran a puerto: te invitamos a comer. Y el joven aceptó y fue con ellos a comer. Y cuando estaban ya reunidos, llegaron las copas, llegaron las botellas, le sirvieron a todos y se la dieron a él. Y él dijo: yo no tomo. Y le dijeron: pero vas a tomar. Y dijo: no, yo no tengo que tomar. Dijeron: sí, tú vas a tomar hoy con nosotros. Estás con nosotros y vas a tomar. Y sabe usted que ese joven se mantuvo firme. Se puso de pie y les dijo: señores, yo no pertenezco a este círculo, con su permiso.
Pero cuando él iba llegando a la puerta le dijeron: ¡Ey, espérate, espérate! No te vayas, no te vayas. De verdad estamos impresionados. ¿Qué es lo que tú tienes contigo? ¿Por qué es que tú eres tan firme y no caes en el vicio? Y les dijo: guardo un secreto que nunca quise revelar, pero si ustedes me obligan a hacerlo, lo voy a hacer. Y él contó toda la historia a estos jóvenes marineros. Cuando él terminó de contar la historia, había lágrimas en cada uno de los jóvenes. Y todos ellos en ese momento dijeron: hagamos nosotros la misma promesa que hizo él. Y tomaron una hoja de papel y la firmaron y escribieron allí: jamás volveremos a probar una copa de licor. Cuando volvieron al barco, el capitán los estaba esperando. El capitán estaba ansioso por saber qué había pasado con este joven modelo. Y cuando estos venían sobrios, completamente alegres y felices, todos juntos, el capitán les preguntó: ¿qué pasó? Y ellos le mostraron la hoja. Y el capitán la leyó y apenas podía creer lo que veía. Mis amigos, ese es el poder que tiene la palabra de Dios cuando nosotros la ponemos en práctica. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer, no solamente para nosotros, sino aún para aquellos que nos rodean, aquellos que nos miran, puedan ver a Cristo en nosotros y van a sentir el deseo de ser también ellos como nosotros. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Yo quiero invitar a Compás Compuesto que vengan a cantar. Y yo quiero decirte a ti que mientras ellos están cantando, si en esta conferencia, si en esta reunión el Espíritu de Dios ha hablado a ti, si el Espíritu de Dios te ha dicho que tú debes de tener una Biblia contigo y que debes de leerla todos los días y que debes poner en práctica lo que el Señor dice en su palabra, entonces yo te voy a pedir que hagas algo, que ahí en tu lugar donde estás te pongas de pie. Si mientras Compás Compuesto está cantando esta melodía, tú sientes que el Señor te indica que esto es lo que tú debes de hacer, ponte de pie ahí donde estás. Tú sabes cuánto yo mentí, promesas hechas sin cumplir, y aún así fuiste capaz de amarme tanto hasta morir. Más que palabras, quiero entregar con mi vida, te alabaré. Más que palabras, más que quiero darte en mi corazón el primer lugar.
las luchas sé que seguirán, mas solo no me encontrarán. Arrodillado me darás valor para avanzar. Enséñame a escuchar tu voz, pues quiero conocerte aún más. No quiero negarte otra vez. Límpiame, renuévame la fe, más que palabras. Más que palabras, Quiero entregar con mi vida, te alabaré, más que palabras. más que palabras, Quiero cantar quiero darte en mi corazón el primer lugar. Quiero darte hoy mi corazón, solo a ti, Jesús. Quiero darle gracias a Dios por todos ustedes que están de pie. Quiero invitarte a ti que nos estás mirando a través de la señal de 3ABN Latino, para que también hagas lo mismo ahí donde estás, en tu casa, en tu oficina, en cualquier lugar donde te encuentres. Si el Señor está hablando a tu corazón, ponte de pie y dile: aquí estoy, Señor. Si tienes algún vicio, si tienes algún problema, si tienes alguna necesidad, preséntasela al Señor. Esta mañana yo hablé aquí en forma específica de un vicio. No sé si hay aquí alguien esta mañana que tiene ese problema. Mi querido amigo, yo te invito para venir aquí al frente y entregar tu problema a Cristo Jesús para que lo quite de una vez por todas. ¿Quieres ponerte de pie y caminar aquí? ¿Quieres venir aquí al frente? Puedes tener otro problema. Tal vez tu problema no es el alcohol, tal vez es la pornografía, tal vez es la televisión, tal vez es la música. La palabra de Dios es poderosa para cambiar cualquier defecto nuestro como seres humanos. Yo en esta reunión quiero tener una oración especial por ti. Por eso te invito a que vengas aquí al frente, a que traigas tu problema a Cristo Jesús. Tal vez tú no puedas resolverlo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ven aquí, por favor. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien más que quiere, como este caballero, venir al Señor para entregar su problema? Amén. Señor le bendiga. El Señor está aquí y te llama. Te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Quizás dentro de los que están de pie hay algunos que tienen su Biblia, pero no han hecho de su Biblia el estudio diligente que Dios quiere que hagamos. Quizás hay algunas cosas que te están estorbando. Amén. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Quizás hay algunas cosas que te distraen. Quieres en esta mañana decirle al Señor: te entrego todo. Quiero consagrarme a ti en el estudio de tu divina palabra. ¿Hay alguien que quisiera venir y unirse con estas personas aquí para incluirlas en esta oración? Amén. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que no es suficiente solamente tener una Biblia. No lo es todo solamente tener una Biblia. Es necesario estudiarla con diligencia. De verdad, lo que más necesitamos es el conocimiento de Dios. Y el Señor ha revelado aquí en su palabra cuál es su voluntad. Amén. Dios les bendiga.
quiero elevar una plegaria, pero quiero darte la oportunidad a ti que estás luchando allí en tu lugar donde estás. Ven aquí al frente, yo quiero orar por ti. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú nos has revelado en esta mañana tu palabra. Te rogamos, oh Padre, te pedimos que nos ayudes a escudriñar tu palabra. Aquí han caminado al frente hijos tuyos. Tal vez en muchos lugares del mundo hay personas de pie que sienten necesidad de ti. Queremos pedirte que tú acudas en auxilio de todos. Bendice a estas personas que están aquí, Padre. Tú conoces cuál es su necesidad. Tú sabes cuál es su problema. Si existe algún vicio, te pedimos que tú en este momento hagas polvo cualquier vicio, cualquier problema, y pongas la paz que solo Cristo puede dar en el corazón de estas personas que han venido aquí. Te pedimos por todos aquellos que están de pie, que se levantaron mientras escuchaban el canto, diciéndote, Señor, ven a mí. Te pedimos que desciendas a ellos, que acudas en su auxilio, que les lleves a tu palabra y que les permitas disfrutar de la felicidad que hay contigo cuando te aceptamos como Salvador. Quédate con nosotros, no por un momento, sino desde ahora y hasta el momento de ver a Cristo Jesús en las nubes de los cielos volver por nosotros. Cuídanos a lo largo de cada día que vivamos en este mundo. Manténnos a salvo de las tentaciones del enemigo. Que tu palabra brille en nosotros, que sea como una lámpara que ilumine nuestro camino. Y que cuando Cristo venga, que cuando Cristo vuelva, estemos listos y preparados para emprender el viaje de regreso al hogar. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.